Muy buenas noches, hermanos, hermanas de la Iglesia de Integración Cristiana y los amigos, las amigas y demás personas a las que pueda estar llegando este mensaje. Dios los bendiga y espero que en todos los aspectos se encuentren bien. Hoy vamos a compartir en este espacio de Pan de Vida un mensaje de la palabra del Señor que encontramos en la carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Éfeso, y nos vamos a remitir al capítulo 2 y en los versos vamos a ir del verso 1 al verso 10. El título nos enseña salvos por gracia. Hemos en estos días conversado al respecto de la salvación. Y por decirlo de alguna manera hay una discusión. ¿La salvación se pierde? Tema interesante y que puede permitir desarrollar un mensaje más extenso. Pero en este momento vamos a ver qué nos dice la palabra. En el verso 1 de ese capítulo 2 de la carta a los Efesios dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Tanto usted, al igual que yo, que conocemos la palabra, que decidimos entregar nuestra vida a Cristo, antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La palabra es muy clara. En el verso 2 nos dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El verso 3: entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Posiblemente, muy probablemente, antes de conocer la palabra de Dios y haberlo aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Salvador de nuestras vidas, estábamos inmersos en eso que nos menciona aquí el apóstol Pablo. Pero muy probablemente no solamente antes, porque si observamos lo que nos dice el verso 3 en su parte final: haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. A veces nosotros nos dejamos arrastrar por circunstancias y no medimos la consecuencia de nuestros actos. A veces oramos bajo los efectos de la ira, y no es sano, no es conveniente, porque podemos cometer errores e inclusive que mañana más tarde nos puedan llevar a circunstancias complejas. Pero la misma palabra es contundente, y a partir del verso 4 que nos enseña, nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ya vamos a pasar al verso 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí está entre paréntesis: por gracia sois salvos. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros éramos pecadores y a Dios le plació en su misericordia traernos a sus pies. Y nos dice el verso 6: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Recuerde,
Usted, al igual que yo, éramos pecadores. Y la misericordia de Dios llegó a nuestras vidas porque a Él le plació. Y todavía hoy en día es probable que sigamos cometiendo errores, que nos sigamos equivocando. Coloquialmente, sigamos pecando a la luz de la palabra. Pero Dios, en su misericordia, le plació rescatarnos de esa vieja manera de vivir. Y el verso 7 nos dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por esa bondad y por esa misericordia de Dios, nosotros vamos a alcanzar esa salvación que en alguna parte de la palabra nos dice esa salvación tan grande. ¿Qué más nos dice la palabra en el verso 8? Porque por gracia sois salvos. Y aquí viene la parte importante que también hemos mencionado en otros mensajes. Por medio de la fe. Recuerden, somos salvos por gracia, pero para alcanzar esa salvación debemos tener fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que ninguno se gloríe. Otro texto nos enseña que la fe sin obras es muerta, pero aquí contundentemente nos dice la Escritura que la salvación es por fe. Somos salvos por gracia y por la fe, no por obras. Entonces se puede interpretar de que si nosotros tenemos fe pero no actuamos, no obramos, ¿es válido? No. Como cristianos es un deber siempre obrar bien, siempre hacer las cosas bien en cualquier ámbito, en cualquier rol, en cualquier instancia en donde nos encontremos, en donde Dios nos permita llegar. Pero por el hecho de obrar bien no vamos a ser salvos. Nos dice la Escritura que es por la fe. Nos dice el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Recuerde, siempre debemos proceder bien, en todo momento, en todo lugar, en todas las circunstancias, dice la palabra, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, pero por nuestras obras no vamos a ser salvos. Dice la palabra, salvos por gracia y por gracia mediante la fe. Entonces nosotros estamos llamados como cristianos, o por lo menos que eso decimos ser, a siempre orar bien. No albergue sentimientos negativos en su corazón, no se deje llevar por la ira, no obre mal, no mienta, para que podamos ser luz a los que están en tinieblas, para que podamos ser buen testimonio. A eso nos invita la palabra. Ella es muy clara, muy contundente, muy puntual. Salvos por gracia, por medio de la fe. Que a Dios en su infinita misericordia le plació que nosotros llegáramos a sus pies. Padre, te damos gracias porque por esa misericordia tuya hasta aquí nos has traído y te pedimos que nos perdones por todos nuestros pecados, delitos, errores, concupiscencias y que nos ayudes para no seguirnos equivocando, para cada día tratar de alcanzar esa estatura de Cristo, varón perfecto. Bendito y alabado seas. En tus manos nos abandonamos y te pido también que nos guardes, al igual que a todos y cada uno de los miembros de nuestras familias. Que tengan un excelente resto de noche. Esa misericordia y gracia de Dios esté presente en nuestras vidas siempre. Amén. Amén y amén.